¿Y de dónde resultan entonces las secciones cónicas? Entonces, primero, como escuchamos ahí, cónica se está hablando de un cono. Y esto dice que un cono es la superficie que se obtiene girando una recta alrededor de un eje que la cruza. Para interpretar qué significa esto, vamos a trazar ahí la recta. Acá está un cono, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el eje. Ese es el eje, ¿verdad? Y la recta son. Esa es la recta. Entonces, cuando esa recta, que si ustedes se dan cuenta, pues está inclinada, ¿verdad? Así es como son las funciones lineales. Entonces, esto lo que nos origina es un cono al hacer que se mueva. Para darles una idea, imaginemos de que tenemos nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Este es nuestro plano cartesiano. El eje vertical, ese representa esta línea en negro que colocamos acá. Y entonces nuestra función es esta. Entonces, ¿verdad? Como que fuera un trompo. Entonces, cuando lo hacemos girar, entonces esa recta describe un cono. Entonces, en base a ese cono, se forman entonces las secciones cónicas. Que estas resultan, dice, es la curva que se obtiene intersectando a un cono con un plano. Entonces, vamos a ver acá a qué se refiere entonces que se intersecte con un plano. Entonces dice que los griegos comenzaron a estudiar las cónicas hace 2400 años, interesados originalmente en su aplicación al problema de la duplicación del cubo, que equivale a hallar geométricamente la raíz cúbica de 2. Y acá está, ¿verdad? Si x es la raíz cúbica de 2, entonces x al cubo es igual a 2. Y hallar la raíz cúbica de 2 equivale a encontrar la intersección de las curvas y igual a x al cuadrado y x por y igual a 2. Los griegos descubrieron que estas dos curvas, que llamaron parábola e hipérbola, podían obtenerse cortando un cono recto. La parábola con un plano paralelo a la recta que lo genera y la hipérbola con un plano vertical. Entonces, aquí estamos observando dos de estas. Acá tenemos una parábola y acá una hipérbola. Dice que las secciones cónicas tienen propiedades sorprendentes. Aparecen frecuentemente en la naturaleza y tienen muchas aplicaciones prácticas. Entonces, aquí miramos, ¿verdad? Está la parábola y aquí. Es lo que vamos a ir viendo en las siguientes semanas, ¿verdad? Esta es la parábola y vamos a ver sus elementos que tiene. El foco, vértice y sucesivamente. Está luego la elipse, que es otra de las formas, la elipse. Luego tenemos ahí también el círculo, ¿verdad? Y después vamos a estar trabajando las hipérbolas, que son estas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a describir cómo son sus ecuaciones, cómo es que se forma entonces estas en el plano y vamos a resolver problemas de acuerdo a ello. Bueno, entonces, descontinuando acá, el día de hoy vamos a trabajar específicamente el círculo. Bueno, entonces acá también hay otras definiciones, ¿verdad? Entonces, aquí está lo que les estaba diciendo. Miren, este es el eje, ¿verdad? Ahí está el eje. Está el vértice, que es ese punto central. Y aquí le llaman generatriz, pero es la recta. Y entonces al hacerlo girar, ahí es en donde se forma el cono. Y miren, entonces aquí en este están un poco más identificados. Se dan cuenta que están como todas las líneas, entonces esas líneas significan todas las posiciones que está tomando esa recta conforme va haciendo ese giro.
Y acá se mira, miren, otra. En este caso, acá, esta es una, la primera es una elipse. Acá tenemos una parábola. Esta es una hipérbola. Y entonces vamos a ver el círculo. Dice que el círculo se puede definir como sección cónica y como lugar geométrico. El círculo es la sección que se obtiene al cortar un cono recto mediante un plano perpendicular al eje del cono. También el círculo es el lugar geométrico de los puntos equidistantes de un punto fijo llamado centro. Esto es el conjunto de puntos que se encuentran a una distancia constante llamada radio del centro. Yo creo que pues en este sentido nosotros ya tenemos una idea porque nosotros conocemos el círculo, ¿verdad? Entonces tenemos el círculo y evidentemente pues sabemos de que el círculo tiene un centro. La diferencia acá ya en respecto a la geometría analítica es que entonces nosotros acá ya estamos trabajando y ubicando el círculo no solo como una figura geométrica, sino el círculo como una función. Entonces, en este caso, ya interviene el plano cartesiano. Y entonces vamos a ver al círculo ahí simbolizado dentro del plano cartesiano y sus medidas, ¿verdad? Entonces, al momento de que al cono se corta de manera recta, dice un plano perpendicular al eje, entonces se obtiene el círculo. Bueno, entonces aquí nos habla acerca de que, miren, dice que el círculo es el lugar geométrico de los puntos equidistantes. ¿Qué quiere decir equidistantes? Quiere decir que todos los puntos que forman la circunferencia acá del círculo tienen la misma distancia respecto a quién, respecto al centro. Y eso se describe por medio de qué elemento, por medio de el radio, ¿verdad? Eso es por medio de el radio. El radio nos describe entonces esa distancia que va a haber entre el centro y cada uno de los puntos que van a formar el círculo. Y entonces esos son los dos elementos que nosotros necesitamos para poder describir al círculo como una función y una sección cónica. Bueno, entonces, definitivamente vamos a encontrar una ecuación para el círculo. Y dice que para determinar la ecuación del círculo es preferible considerar el centro del círculo en el origen del sistema de coordenadas, ya que así la ecuación del círculo se reduce a una ecuación cuadrática simple. En general, si se desea encontrar En general, si se desea encontrar la ecuación que satisface los puntos, el punto x, y, cuya distancia al origen, el centro 0,0 es igual a r, donde r es cualquier número no negativo. Y entonces tenemos la condición. La distancia entre el punto y el origen es igual a r. Entonces se dan cuenta de que aquí, miren, estamos hablando de una ecuación de distancia. Y la distancia fue lo que ya trabajamos. Entonces, en cuestión a ese concepto, teniendo entonces acá, miren, acá está el círculo, ¿sí? Entonces, ese es el centro, a ese se le llama origen. El origen entonces está en 0,0. Ese es el punto que está en el centro del plano cartesiano. Y cualquiera de los puntos que está, entonces llamándolo P con coordenadas X, Y, pues ustedes saben de que entonces esto se refiere a que tiene una coordenada en el eje X y tiene un punto también, una imagen en el eje Y. A eso se refiere X, Y. Cualquiera de los puntos que está acá va a tener eso. Entonces todos van a cumplir con esa condición. Entonces aquí tenemos, miren, la ecuación de la distancia, que es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado igual
Aquí, en lugar ya de decir la distancia, se está llamando el radio, ¿verdad? Este radio es la distancia entre los puntos, el centro y cualquiera de los puntos. Entonces, aquí, en este caso, miren, X2 y Y2 son estos, ¿sí? X2 y Y2 son X y Y como tal. Y X1 y Y1, se dan cuenta como está en el centro, entonces a esto se le llama 0,0. Y entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Miren, al sustituir entonces X2 es X, X1 es 0, Y2 es Y, Y1 es 0. Entonces nos queda esa ecuación, ¿verdad? X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado igual a el radio. Como sabemos, independientemente de qué valor tome X y Y ahí, si le restamos 0, nos va a quedar propiamente el valor de X y Y. Y al elevarlo al cuadrado, entonces nos resulta X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R. Y elevando al cuadrado ambos lados, es decir, despejando ahí, entonces nos queda la siguiente ecuación, y que esta es la ecuación del círculo. Entonces, se dice, elevando al cuadrado a ambos miembros de la ecuación, se llega a X cuadrado más Y cuadrado igual a R. Y a esto entonces se le llama ecuación del círculo. Esta expresión se conoce como forma estándar de la ecuación del círculo. Entonces, tomen muy en cuenta esto, ¿verdad? Esa es la forma estándar de la ecuación del círculo. Con centro en el origen. Es muy importante. Centro en el origen. Recuerden que el origen es el punto en donde se intersectan ambas rectas, el eje X y el eje Y. Bueno, entonces, una vez que ya se llegó a esta ecuación, entonces ahora corresponde mover el círculo, ¿verdad? Entonces, al mover el círculo, entonces dice que en la geometría analítica, todas las figuras y ecuaciones tienen como marco de referencia un sistema de ejes coordenados. Sin embargo, se puede recurrir a más de un sistema de ejes coordenados en el plano, pues esto puede facilitar ciertas técnicas. Entonces, aquí dice, si tiene un conjunto de puntos en el plano y sus coordenadas se refieren a un sistema de ejes XY, se puede considerar un segundo sistema de ejes X' Y', paralelos a los anteriores. Entonces, aquí estamos viendo los mismos, el origen y el punto que se estaba marcando, pero ahora este se está viendo como un nuevo origen. Miren, 2,3. Esto significa entonces que nuestro origen se está moviendo. Ahora este es el nuevo origen, el nuevo centro. Pero este está en relación al eje principal en 2,3. Eso quiere decir de que en X se movió 2 unidades y en Y se movió 3. Bueno, el hecho entonces de que se mueva ahí el centro, entonces eso nos va a originar un cambio en la ecuación. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Entonces, miren, X' y Y', que son las coordenadas del nuevo origen, ¿sí? Se describen ahora como X menos H y Y menos K. Es muy importante, miren, relacionar. X va con la letra H y Y va con la letra K. Estas fórmulas se conocen como fórmulas de traslación de ejes y establecen la relación entre las coordenadas X y Y con respecto a las coordenadas X' y Y'. Esto es el nuevo origen. Entonces dice, el círculo con centro fuera del origen. Entonces, cuando el centro está fuera del origen, el centro se describe como H, K. Se puede recurrir a la traslación de ejes considerando un nuevo sistema de coordenadas. Y entonces está acá. Bueno, en base a lo que habíamos visto ahí de las fórmulas de traslación de ejes, entonces, sustituyendo en la ecuación del círculo que teníamos al principio,
Cuando el círculo tiene centro en el origen, entonces la ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí? Ahora, cuando el círculo no tiene centro en el origen, entonces x y y, ahora se nombran como x', y', entonces se sustituye, ¿verdad? X se cambia por x menos h, por eso ustedes ven ahora que en lugar de x al cuadrado está x menos h, entre paréntesis, y al cuadrado, más, y en lugar de y al cuadrado se sustituye por y menos k elevado al cuadrado. Y entonces a esta expresión dice que se le conoce como la forma estándar o canónica de la ecuación del círculo de radio R y centro en h, k. Esto quiere decir que el centro no está en el origen. Bueno, y entonces aquí ya vamos a la parte de establecer. Por si no han copiado mayor situación, yo creo que ahí están viendo. Les voy a compartir este documento para que puedan copiar. Miren, lo esencial es tener las ecuaciones, ¿verdad? Y que ahora entonces vamos a hacer. Entonces dice acá, la ecuación de un círculo. Para determinar la ecuación de un círculo es necesario conocer sus elementos esenciales. El centro y la medida de su radio. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, conociendo esos datos, se sustituyen en la ecuación. Bien. Entonces, vamos a ver ahí. Resumen entonces de esas ecuaciones. Entonces, ahí tenemos secciones cónicas, específicamente el círculo. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a utilizar en sí va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Bueno, y entonces nosotros aquí vamos a saber. Esto es tomando en cuenta que el centro, voy a escribir aquí centro, el centro del círculo está en las coordenadas h, k. Y r, o sea, el radio, es la letra R. Eso es lo que necesitamos. Entonces, acá tenemos ya simplificado ahí la ecuación del círculo. Esa es la ecuación del círculo. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es calcular las ecuaciones de un círculo. Y esto es bien sencillo. Miren, vamos a hacer aquí dos ejemplos. Entonces, determina la ecuación de los siguientes círculos. Entonces ahí el primero. Recuerden que C es el centro. Entonces, con centro en 0,0 y radio igual, y aquí voy a colocar así, raíz cuadrada de 5. Eso dice. Y el otro, para avanzar una vez ahí y poder practicar más. Entonces, el segundo es con centro en menos 1,3
y radio igual a raíz de 2. Miren, escribir la ecuación es lo más sencillo si tenemos el centro y el radio. Claro, van a ver en algunos casos en donde no va a ser así. Entonces, miren, la ecuación es esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, el centro dice que es h, k. Entonces, lo que hago es vincular las coordenadas del centro con h, k. Entonces, ahí tenemos. Entonces, este es h y este es k. Este es h y este es k. El radio no hay necesidad, ya está ahí. Entonces, lo que hacemos es cambiar las letras, ¿sí? Acá, en la ecuación, para obtener la ecuación de cada círculo. Entonces, vamos con el primero ahí. Entonces, ahí está entre paréntesis, x menos. Entonces, en el primero, h. ¿Cuál es el valor de h? Es 0. Esto al cuadrado. Más y menos k. ¿Cuál es el valor de k? 0 al cuadrado. Igual, el radio. Sí. No fue una duda. Sí, dígame. Siempre va a ser HK o la variable, esos números, ¿no? Sí. Sí, porque aquí se está definiendo, por eso como esta ya es la ecuación, entonces se está definiendo que el centro está dado por las coordenadas h, k. Entonces, nosotros esa vinculación vamos a hacer. ¿Y siempre va a ser el centro o puede cambiar? No, bueno, no entiendo muy bien su pregunta, pero si usted se refiere a que el centro es el que va a llevar esas coordenadas, sí, solamente el centro es el que va a llevar esas coordenadas. Gracias. Entonces, miren acá, como le decía en el anterior, independientemente de qué valor tenga la letra X, como acá es 0, X menos 0 es X. Entonces solamente me va a quedar X al cuadrado. Y acá Y menos 0, Y al cuadrado. Bueno, y algo muy importante que ustedes deben de reconocer ya. Elevar una raíz cuadrada al cuadrado es eliminar la raíz. Entonces acá el radio es 5. Y por lo tanto la ecuación del primer círculo es X al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Y esto si ustedes colocan esa ecuación en una calculadora graficadora, ustedes van a ver que de eso es lo que va a salir, ese círculo. Bueno, ya lo vamos a ver ahí, tal vez solo me dan un momento y lo vamos a trabajar. Entonces ahora tenemos la otra ecuación, x menos, miren, h acá es menos 1. Mucha atención a eso, ¿verdad? Entonces, ahí está el menos de la ecuación y aparte el menos de la letra h al cuadrado. Más y menos, ahora acá, solamente 3 al cuadrado. Igual, y entre paréntesis el radio, que es raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y entonces ahí tenemos. Miren, acá estos dos signos menos, signos iguales, ustedes saben que es un signo positivo. Entonces nos va a quedar ahí, x más 1. Ahí no se va a resolver nada, simplemente es simplificar ahí los signos. El otro así nos queda, y menos 3 al cuadrado, igual, y raíz cuadrada ahí, a 2, ¿verdad? Entonces ahí nos queda, entonces esa sería la ecuación. Definitivamente, después vamos a ver aquí cómo encontrar la forma general y algunas otras situaciones, ¿verdad? Entonces, lo que les decía. Bueno, mucha atención ahorita a estas ecuaciones y yo las voy a anotar por acá porque ahora me voy a trasladar a una calculadora gráfica. Aquí en la computadora, pues yo lo que voy a utilizar es GeoGebra. No sé si alguna vez han escuchado ustedes de GeoGebra o en algún momento yo ya se los había mencionado.